Pasamos a la siguiente comunicación. TIGIT CD 155, axis blockade, enhanced T-cell immunity and HIV-1 specific degranulation in person living with HIV on ERT. Okay. Como sabemos, las células CD8 cuando son estimuladas por un antígeno en un contexto de infección aguda se activan para combatir la infección y secretan una serie de citoquinas, pero también sabemos que esta activación está acompañada con la expresión de unos receptores inhibidores como pueden ser PD-1, TIGIT o TIM3. Estos receptores inhibidores sirven para limitar la sobreactivación de la célula T y también están implicados en procesos de diferenciación celular. Sin embargo, en un contexto de infección crónica, como puede ser el VIH o el cáncer, tenemos este proceso que denominamos de agotamiento de célula T. Al final de este proceso tenemos una célula T que está agotada y que no es capaz de proliferar o producir citoquinas. En concreto, en VIH se sabe que PD-1 o TIGIT son marcadores de células T agotadas y que están asociados con la progresión de la enfermedad. Si nos centramos en el mecanismo de acción de estas moléculas, de los receptores inhibidores, dan señalización negativa cuando interaccionan con sus ligandos, disminuyendo la activación por el TCR. Por eso, en los últimos años se han desarrollado anticuerpos monoclonales que targetean estas moléculas y esta estrategia terapéutica lo conocemos como Immune Checkpoint Blockade. Tenemos anticuerpos monoclonales contra PD-1 y también hay ensayos clínicos contra TIGIT. Y a destacar es que el desarrollo de estas inmunoterapias está considerado como prioritario y como clave en el desarrollo de nuevas estrategias de curación para el VIH. Pero, sin embargo, aún no está muy claro cuál es la mejor diana terapéutica o cuál es el mejor target, y el abanico de anticuerpos monoclonales que tenemos para targetear estos receptores inhibidores es limitado. Nosotros acabamos una fase de discovery en la que nos propusimos caracterizar el sistema inmunitario de personas que viven con VIH y de hecho encontramos que en las células CD8 hay una expresión irreversible de TIGIT que no es recuperada incluso después de 10 años de tratamiento antirretroviral comparado con un grupo de individuos sanos. Por eso nos hemos centrado en targetear la pathway de TIGIT, en concreto su ligando CD155. Hemos desarrollado dos moléculas que llamamos, dos SIRs, de Soluble Inhibitory Receptor. El SIR1 es un monómero y el SIR2 es un dímero estable. Y nuestro objetivo es testear el efecto de estas moléculas en su capacidad para bloquear el eje de TIGIT y CD155. Aquí os muestro simplemente cómo hemos conseguido producir estas proteínas en el laboratorio y cómo tenemos proteínas lo suficientemente puras para hacer ensayos funcionales, y aquí cómo las podemos detectar con uno de los tags de histidina. Hemos caracterizado el mecanismo de acción y hemos determinado la constante de afinidad de estas moléculas por CD155. En concreto, SIR2 tiene una constante de afinidad de 9 nanomolar por el ligando CD155, y también hemos hecho ensayos de dosis-respuesta para las dos moléculas en células murinas que expresan CD155 humano y también con las células murinas control. Vemos como la unión es específica del ligando humano, pero siempre SIR1 tiene una afinidad menor. Posteriormente hicimos ensayos con células, con líneas celulares, en las que cultivamos células URCAT que expresan TIGIT y células que expresan CD155. La característica de las células URCAT es que tienen proteínas reporteras para dos factores de transcripción que son importantes en la respuesta inmunitaria, y en concreto vemos que SIR2 es capaz de recuperar la activación de célula T de una manera bastante similar a anticuerpos monoclonales contra TIGIT, pero SIR1 es incapaz de recuperar esta activación. Después nos movimos a utilizar muestras de pacientes que viven con VIH. Tenemos dos sets de experimentos donde utilizamos PMCs que no son estimulados con péptidos de VIH y otros que sí que son estimulados con péptidos de VIH. Y en este contexto añadimos nuestras moléculas, tanto el SIR1 como el SIR2 o una proteína FC control. Tras 16 horas en cultivo celular, procedemos a hacer nuestros ensayos de citometría, donde estudiamos tanto las células CD4, CD8, NKs, las células no linfoides que expresan CD155
y un panel de ligando de marcadores funcionales o para caracterizar los subsets. En esta presentación me voy a centrar solo en las CD3, en las CD4 y en los CD8. Entonces, si miramos a cuál es el efecto de estas moléculas cuando no ponemos péptidos o en antígeno independiente, vemos que SIR2 es capaz de incrementar la frecuencia de células que expresan TIGIT, células CD8 que expresan TIGIT, y también puede incrementar es capaz de incrementar la producción de interferón de TNF de interleuquina 2 e interleuquina 10. Y es peculiar que pueden incrementar el marcador de granulación CD107, pero solo en las células que son TIGIT positivas. Si nos movemos a ver los resultados en las células CD4, vemos también este incremento de TIGIT por SIR2 siempre, y el incremento de la producción de IL2 y IL10 y también CD107, pero esto solo en las células TIGIT positivas. Si nos movemos a los ensayos en los que sí que tenemos péptidos de VIH, vemos que solo conservamos el incremento de TIGIT y el incremento de la degranulación en la población TIGIT positiva, CD8 TIGIT positiva, y los resultados son muy similares cuando miramos a las células CD4. En conclusión, hemos conseguido generar dos moléculas inmunomoduladoras que son capaces de unirse a CD155, pero solo una de ellas, SIR2, es capaz de bloquear este ligando y recuperar o mejorar la activación celular y la producción de citoquinas. En concreto, SIR2 es también capaz de incrementar la degranulación en las células CD4 y CD8 TIGIT positivas, y por eso proponemos el targeteo de este eje como inmunoterapia para personas que viven con VIH en tratamiento. Finalmente, agradecer a mi grupo de investigación, Biribac en Ipsicaixe, a todos nuestros colaboradores, a las agencias financiadoras y sobre todo a los participantes en el estudio, porque no habría sido posible sin ellos. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias por la comunicación. ¿Preguntas? Sí. Yeah. Very nice work. So CD155 binds TIGIT as an inhibitory receptor, but also CD226 as a stimulatory receptor. Yeah. Do your soluble inhibitory receptors block both interactions equally? Yeah, we are studying, we are doing biocoraceid to try to figure this out, because indeed TIGIT is more, it's not like PD-1 and PD-1 that they only interact with each other. It's more like CTL4 that have a lot of binders and can compete one with the other. We don't know if this can inhibit CD226, but at least we can recover the functionality. So we are assuming that somehow is enough to. It's not blocking because we can recover the functionality. Maybe a short follow-up. If you look at the degree of rescue that you observed, maybe it's interesting to look at levels of CD226 and TIGIT on those cells. Yeah, we don't have this marker in our panel because we have quite for the phenotyping we have a lot of channel, but it will be interesting. And we have tried to design panels with the ligands, also more ligands in the myeloid compartment, CD112 also. Thank you. I think it's very important work. Thank you very much. ¿Habéis probado hacer ensayos de killing directos de las células infectadas cuando bloqueas? Perdona, hacer Ensayos de killing, directamente ver si cuando pones el anti-TIGIT esto hace que la CD8 mate mejor a células infectadas. No, es que no. Killing assay no, porque ya teníamos pocas muestras de esta corte de pacientes crónicos. Entonces, con las células que teníamos solo pudimos hacer el inmunofenotipado y este cultivo short term. Sería interesante tener estos ensayos de killing para demostrar la eficacia, ¿no?, de la granulación. Sí. Y una última cosa. Has puesto que incrementa los niveles de TIGIT cuando pones la proteína. Sí. ¿El mecanismo, tenéis alguna idea de por qué pasa esto? ¿Porque toca el receptor y esto la célula hace que regule más? Claro, es que incrementamos el número de células que expresan TIGIT. No hemos mirado a si las mismas células expresan más TIGIT. Vale. Es como que hay otras células nuevas que expresan TIGIT. Estamos intentando entender qué significado podría ser, ¿no? Sí. Una cosa que nos ocurre es que como estamos secretando más citoquinas, estamos activando más células, pero es más bystander, ¿no?, que se produce una activación de otras células.
Y una curiosidad, ¿por qué proteína y no anticuerpo? ¿Por qué habéis desarrollado una proteína anti-TIGIT en vez de un anticuerpo? ¿Alguna razón especial? Al principio era porque para nosotros era más rápido desarrollar una proteína con el conocimiento que teníamos de la interacción con CD155 que desarrollar un anticuerpo monoclonal. Entonces, decidimos esto porque quizás era más factible, ¿no?, en nuestro timeline. Hola. Enhorabuena por el trabajo. Me pregunto qué están degranulando las células VIH específicas. No lo sabemos. Bueno, la respuesta es que no lo sabemos, no lo hemos mirado, pero sí que hemos planteado hacer ensayos de multiplex con los sobrenadantes de estos cultivos celulares para ver qué citoquinas se están secretando o degranulando, ¿no? Pero pueden ser granzimas, perforinas, no sabemos. Porque granzima y perforina no he mirado en el ensayo. No, solo tenemos el marcador de degranulación y las citoquinas que están aquí.